tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada versus e-learning. Ya tenemos finales para el ascenso. Son 4 equipos del mismo grupo. Primera vez que ocurre, los 4 equipos del grupo 1. En este caso, la Ponce se va a enfrentar al Andorra y la Real B se va a medir al Nàstic de Tarragona. Así ha quedado encuadrado esta fase final, estas dos finales, después de que el Nàstic consiguiera poner el jarro de agua fría en el Enrique Roca de Murcia con el gol de Pablo Fernández, la asistencia de Víctor Narro. El Antequera lo luchó, lo peleó, forzó la prórroga, pero no consiguió ese gol que lo hubiese invitado, que lo hubiese llevado a la gran final. También lo peleó el Mérida de Sergi Guilló, cayó con honores en Zubieta, en Donosti, donde el conjunto romano consiguió empatar, igualar la eliminatoria, ganando su partido con el gol de Javi Eslava. Forzó la prórroga, luego una dudosa acción de Iñaki Ruiz Pérez dentro del área sobre Liberto Beltrán, que podría haber supuesto un penalti a favor del conjunto romano, no se señaló, algo que obviamente cabreó muchísimo al conjunto emeritense, que luego pues emitía un comunicado reflejando ese enfado lógico, porque esos detalles hacen que una temporada pueda desenvolverse en un ascenso o que acabe como acabó en este caso, con la eliminación del cuadro romano. Como decimos, al final los 4 equipos del mismo grupo, en este caso Real B, Nàstic, Ponce y Andorra. Los 4 equipos que van a luchar por 2 plazas en el fútbol profesional. Sin duda, lo de Murcia fue algo totalmente inesperado, recibimiento absolutamente apoteósico, lleno total en el Enrique Roca, más de 30.000 personas presenciando el partido. Al final la fiesta la puso el conjunto grana, el equipo de Luis César San Pedro, que dio ese zarpazo. Tenemos las mejores imágenes en la mirada versus e-learning, porque nuestro partidazo fue precisamente eso. Hasta allí se desplazó Conchita Bermejo para vivir in situ ese gran partido, que al final acabó pues con la victoria del cuadro que ese día vistió de verde, el cuadro grana, el equipo de Tarragona, que ya tiene su pase, su sello para la gran final. Partido de ida que se va a disputar este sábado a las 8:30 en el Nou Estadi Costa Daurada, para recibir a la Real B de Josu Rivas. Y el domingo, un poquito más temprano, a las 5 de la tarde, se va a desarrollar la ida de la otra final, en este caso en el Estadio Nacional, entre la Andorra y la Ponferradina. Todo precioso, todo por disputar y sobre todo, todo por decidir. Así que bienvenidos a la jornada versus e-learning. Comenzamos. En la jornada versus e-learning de hoy, las 5 claves cuando tenemos las 2 finales y las 2 últimas semanas para cerrar esta campaña 24-25. El cara a cara de uno de los partidazos de este fin de. Hablamos con Dani Rebollo del Nàstic e Iñaki Ruiz Pérez de la Real B. Pese a su eliminación en este playoff, hay que reconocer que el Real Murcia es de esos equipos que hacen grande la categoría. Reto preforte del conjunto pimentonero con Ken Soler y Flacus, y desgranamos las 2 finales en la lucha por el ascenso con el hombre que más sabe, con Ángel García, cazurreando. Estamos con las 5 claves versus e-learning. La primera clave para la Asociación Deportiva Mérida, que consiguió ganar en Zubieta, forzar la prórroga gracias al gol de Javi Eslava, pero luego no consiguió ese segundo tanto que le hubiera hecho clasificar al equipo de Sergi Guilló a la gran final. Lo intentó, hubo un posible penalti de Iñaki Ruiz Pérez sobre Liberto Beltrán, que no señaló el colegiado. Cabreo monumental el de la parroquia emeritense, que luego emitió un comunicado exponiendo lógicamente su queja y su enfado, porque ese pequeño detalle pudo marcar la diferencia. Al final, la Real B de Josu Rivas se mete en la gran final, peleará el ascenso frente al Nàstic de Tarragona. Clave 2 para una de las grandes decepciones en la promoción, en el playoff de ascenso, ha sido la del Enrique Roca. Lo que ocurrió allí, precisamente donde el Real Murcia podía hacer valer su condición de segundo clasificado. Venía con un empate en el partido de ida en el Nou Estadi Costa Daurada, pero el solitario gol de Pablo Fernández, la asistencia de Víctor Narro, fueron suficientes para que el conjunto grana de Luis César San Pedro se meta en esa gran final y pelee el ascenso directo de la segunda división frente a la Real B. Clave 3 para otro equipo que ha sido un tremendo espectáculo durante toda la temporada. Equipo revelación seguramente en el grupo 2, el Antequera de Xavi Medina, que hizo soñar a los antequeranos durante buena parte de la eliminatoria. Ganaron 1-0 en el Maulí a la Ponferradina, que recuerden, fue segunda clasificada en el grupo 2. Luego en el partido de vuelta se ponían 2-0 los bercianos con el doblete de José Luis Cortés. Alex Rubio apareció en escena para forzar la prórroga, pero en el tiempo extra no dio puerta el conjunto de Xavi Medina, que se queda apeado del sueño
año del ascenso. Nuestra felicitación, obviamente, al Antequera por su gran temporada. Clave 4 para un Andorra que ha salido airoso, casi sin despeinarse de la eliminatoria tan complicada que tenía frente al Ibiza de Paco Gémez. 2-0 en el Estadio Nacional y luego en la vuelta ha resuelto también venciendo 0-1 en el Palladium Camp Mises. Fue clave Lautaro de León en la eliminatoria y también lo fue Nico Orratti, el portero tricolor, para un penalti en la vuelta con el 0-0 a ABB, y eso mantuvo en pie al conjunto de Beto Company, que ya está en la gran final por el ascenso, que le enfrentará a la Ponferradina. Y clave 5, nos quedamos con la incógnita de qué ocurrirá sobre Pedro León, cuál será su futuro, porque después del duro palo que era eliminarse en casa en el Enrique Roca frente al Nasti de Tarragona, el capitán pues salía a dar explicaciones y decía que todavía no había decidido nada sobre su futuro. Ojalá una temporada más de Pedro León defendiendo los colores del Real Murcia en esta primera federación versus e-learning. Pues tras las 5 claves versus e-learning nos vamos con entrevistas, porque en vez de cara a cara íbamos a tener particularmente a un futbolista del Nàstic de Tarragona y a otro jugador, en este caso al lateral de la Real B, Iñaki Rupérez, por parte del Nàstic. Tendremos a Dani Rebollo, el portero del conjunto grana, que el otro día fue trascendental en esa parada ya sobre la bocina Antonio Toral para mantener la diferencia en el marcador y conseguir ese pase a la gran final. Partidazo el que se va a vivir el sábado, a las 8:30 en el Nou Estadi. El domingo se jugará el otro partido, la otra eliminatoria, la otra final, la Ponfe frente a la Andorra. Pero vamos con Dani Rebollo primero, el portero del Nàstic de Tarragona. Antes de hablar con él, te traemos una buena noticia para ti, que eres socio abonado de cualquier club de esta primera federación, porque en Versus e-learning queremos acercar la formación de calidad a todos y por eso estamos ofreciendo un 10% de descuento en nuestros cursos y temarios a todos los que sean abonados de esta competición. ¿Quieres ser guardia civil, policía nacional, funcionario de prisiones? Pues en Prefortia, Jurispol y Forvide te preparamos para que alcances tus metas. Aprovecha este descuento exclusivo y empieza a prepararte con los líderes en formación de oposiciones. Infórmate en la web de Versus e-learning. Nos espera ya el portero del Nàstic, Dani Rebollo. Pues en el programa de hoy tenemos a un protagonista del Nàstic de Tarragona, equipo que dio la pasada jornada, el pasado sábado, una de las grandes sorpresas de estos playoffs, consiguiendo vencer a pesar de haber perdido el factor campo y de saber que el resultado de empate lo condenaba a la eliminación después de la prórroga. Se puso el mono de trabajo el conjunto de Luis César San Pedro y consumó una victoria absolutamente épica y que es absolutamente histórica y que le ha clasificado para jugar la final por el ascenso, que va a enfrentar al conjunto grana, en este caso frente a la Real Sociedad B, frente al conjunto donostiarra. Y hoy pues vamos a hablar con uno de esos héroes que el otro día pues fue capaz de pararlo todo, de dejar la portería a cero y hacer bueno ese gol de Pablo Fernández. Es Dani Rebollo, el portero del Nàstic de Tarragona. Dani, ¿qué tal? Muy buenos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, habéis conseguido ya bajar las pulsaciones, volver a la serenidad, porque me imagino que lo del sábado, por el rival, por el escenario, por cómo estaba el Enrique Roca, por la dificultad que suponía y luego por cómo se hizo, cómo se ganó, debió ser absolutamente, bueno, brillante la victoria. Luego una locura, ¿no? Un frenesí que habría después del partido, ¿no? Porque os vimos, fue nuestro partidazo, celebrando después del partido con la afición. Imagino que también el camino de vuelta a Tarragona que hicisteis en bus sería movidito, ¿no, Dani? Sí, sabíamos que íbamos a un campo donde iba a estar a reventar, porque allí también había esa ilusión de poder llegar a la final y bueno, sabíamos que si aguantábamos los primeros 10-15 minutos del arreón que iban a tener después del recibimiento, de jugar en su campo, íbamos a tener opciones. Sabíamos que nos iba a tocar ponernos el mono de trabajo. Así fue. El equipo sí es verdad que estuvo un poquito espeso en cuanto al balón y demás, pero teníamos un poco el control de las situaciones. Hicimos un par de posesiones largas donde ellos sí es verdad que presionaban, pero éramos capaces de mantener el control, que eso luego se fue reflejando Sí. en la segunda parte, que el Murcia iba un poco ya más justo en cuanto a la presión y bueno, acabamos muy bien después del parón de hidratación de la primera parte y empezamos también la segunda parte bastante bien y por suerte
en una transición desde atrás que supimos tener el balón, encontramos los espacios y bueno, luego una genialidad de Viti y el remate de Pablo que creo que es muy bueno porque es complicado ahí con la zurda meterla donde la mete. Y luego sabíamos que teníamos que aguantar muy bien. Ya trabajamos el día antes en caso de que el resultado fuera favorable de Ujú. meternos con una línea de 5 para poder aguantar bien y lo veníamos trabajando. El equipo se sintió muy cómodo en tanto en los centros laterales como en el balón Sí. parado y sabíamos que teníamos una oportunidad muy buena de poder llegar a la final por otro año seguido cuando pasó lo que pasó y es duro tanto a un club o a muchos compañeros que les tocó el año pasado y creo que es de mérito y chapó por la gente, por el club y sobre todo por los compañeros que lo vivieron el año pasado de volver otro año más a una nueva final de playoff. Porque Dani, eso sigue estando muy presente, ¿no? Tú has llegado esta temporada procedente del Real Zaragoza, pero sigue doliendo muchísimo, ¿no? Lo que ocurrió la temporada anterior, precisamente en ese playoff, prácticamente en los últimos minutos de partido frente al Málaga. Y bueno, no se puede decir que os hayáis quitado esa espinita, pero sí parte, ¿no? Del mal regusto, ¿no? Que dejó la temporada anterior, el final de campaña en Tarragona, ¿no? Yo creo que tú que has llegado nuevo seguro, ¿no? Que has vivido el desánimo, ¿no? Que produjo el no haber ascendido, de la forma que se produjo la temporada anterior y de alguna manera habéis dado un pasito muy, muy importante y sobre todo recuperado, ¿no? Haber hecho a la afición recuperar un poquito de felicidad después del palo tremendo, ¿no? Que fue lo de la temporada anterior, ¿no? Son experiencias, las experiencias creo que te curten mucho. Sí es verdad que la gente después del palo le costó otra vez volverse un Ujú, poco a claro. enganchar. Es normal, al final cuando te ves con algo que tanto deseas ahí Y para empezar de cogerlo cero otra vez, ¿no? Que cuesta. y se te escapa, es muy complicado, sobre todo a nivel mental, de volver a encontrarte, de volver a coger la ilusión. Y por eso digo que para el club, para la gente y para los compañeros que ya estaban el año pasado, creo Ujú. que es de chapó, cómo han cogido la ilusión otra vez, cómo han peleado, porque ha sido una temporada donde ha visto muchas situaciones que el grupo unido ha salido adelante y creo que el club se lo merecía, el equipo se lo merecía y sobre todo los compañeros que estaban el año pasado aquí se lo merecen también y bueno, eso nos da mucha fuerza también a los que hemos venido para ayudarles a conseguir el objetivo que para eso estamos a todos aquí. Y Dani, que de momentos, ¿no? Tiene una eliminatoria porque empezó mal para vosotros la eliminatoria con ese gol de Pedro Benito en la ida que ponía en ventaja al Real Murcia. Era una ventaja considerable porque había que tener en cuenta que la eliminatoria se iba a decidir en el Enrique Roca, que ellos en caso de empate pues pasaban a la siguiente ronda. Y sin embargo, conseguisteis empatar en ese partido, el gol también de Pablo Fernández, lo dejáis todo para la vuelta con un resultado complicado porque solo os valía la victoria, pero por lo que me explicabas del planteamiento del partido en la primera pregunta, un poco vuestro planteamiento, el de Luis César San Pedro, iba por marcar ese primer gol, ¿no? Poner al Murcia contra las cuerdas y luego ser muy buenos, ¿no? Defensivamente y tratar de dejar la portería a cero. A ti como portero no sé si te dio alguna indicación, no solo en la portería, sino también a la hora de manejar a la defensa. El partido al final en una eliminatoria son 180 minutos, es muy Ujú. larga, sabíamos que en el partido de ida no se iba a resolver nada, quedásemos como quedásemos. Y bueno, sí es verdad que ellos fuera de casa es donde más puntos han conseguido, donde creo que su forma de jugar les venía mejor porque no tenían que proponer tanto. Nosotros tuvimos también varias situaciones claras de poder marcar, no lo hicimos y bueno, nos llevamos un empate de aquí y ahí ya sabíamos que teníamos que ir a por todas, que solo valía ganar. Y bueno, como te he dicho antes, sabíamos que si aguantábamos los primeros 10-15 minutos, el factor campo iba a jugar en nuestro favor. Y creo que casi fue. Vi a algunos jugadores de ellos quizás también un poco precipitados a la hora de tomar decisiones, sobre todo de medio campo hacia adelante. Pero bueno, aún así tienen una calidad tremenda. Tuvieron
una ocasión creo que es prácticamente la misma jugada que nosotros marcamos y ellos no consiguen Bueno, finalizarla. la que le para, ¿no? Y Antonio Toral, ¿no? Que es una parada que al final, hay que decirlo, ¿no? Decide la eliminatoria con ese centro de David Vicente, casi calcado al de Víctor Narro, pero desde el otro costado y el remate, como tú dices, ¿no? Muy parecido, en este caso Antonio Toral, y ahí le haces una parada tremenda, ¿no? Que le vale o que os vale para estar en esta final, ¿no? sí, al final también me sentía muy cómodo. A mí contra más ambiente hay, Ujú. más me gusta, más concentrado me hace estar y bueno, ojalá el poder vivir todos los ambientes que vivimos en Murcia y que llevamos viviendo aquí en Tarragona eh, de la- desde las últimas jornadas de liga. Entonces eso para un jugador creo que es bonito, que te da mucha energía y bueno, ahí se vio también reflejado el espíritu competitivo del equipo que sabía que íbamos a sufrir, nos pusimos el mono de trabajo y nos pusimos a defender Y, como leones. Y Dani, ¿cómo viviste esa parada? Porque el centro de David Vicente es muy bueno, ¿no? Y está un poco ahí a medio camino entre la defensa y el portero, tanto es así que llega el remate en el segundo palo Antonio Tonal, y tú lo que haces es como salir un poco, ¿no? Para tratar de achicarle el mayor espacio posible, ¿no? Sí, ahí veo que cuando David va a centrar, Ujú, estoy mandando las marcas, veo que cada uno tiene al suyo y, y entra desde segunda línea porque cuando, en el momento que yo veo que el balón pasa, que ya mi defensa está cada uno con su marca y veo que ujú, entra, digo, tengo que achicarle y claro. que la pelota me pegue y le haga lo más corto posible de espacio. Y bueno, tuve la suerte de que le tapé bien, le tenía prácticamente todo el ángulo tapado y me fui a achicarle lo más rápido que pude, manteniéndome el cuerpo lo más grande posible para Mm. poder pararla. Por suerte, Supongo, Dani, que eso te por hace suerte tener Dios mucha la pierna confianza, ¿no? salió. Ahora para esta recta final, ¿no? El hacer una parada así, ¿no? Que tiene tanto valor por el resultado, por cómo era el contexto, por lo que suponía ese empate para el Real Murcia. No sé si luego, ya con la tranquilidad, los compañeros te dijeron algo en el vestuario, incluso el propio míster Luis César San Pedro te comentó algo de esa parada. Estuvo bien, sí es verdad que en directo tampoco la quise celebrar porque vi Mm. que el árbitro tenía un poco de dudas si pitar saque de puerta o pitar córner. Intenté que disimular Qué lo listo, máximo Dani? posible para que me pitase puerta y no tener que defenderlo, el córner. Pero bueno, sabía que en el momento que nos pusimos por delante, sabía que tenía que estar para el equipo porque el Murcia te iba a tener que volcar Ujú. y alguna situación iban a tener. Entonces mi cabeza estaba 100% centrada en que el momento que el Murcia la tuviese, tendría que responder porque mi equipo me iba a necesitar. Eso al final te hace tener también ahora mucha más confianza Claro. y refrenda un poco el trabajo que veníamos haciendo, porque la verdad que con el entrenador de portero nuestro, con Oli, intenta recrear muchas situaciones de los juegos, de cómo ataca el otro Ujú. equipo y entrenábamos muchas situaciones de centro lateral pasado que llegan con gente al área y bueno, al final contra más entrenas Y esas mira, situaciones, la viviste in situ, luego en ¿no? el El sábado partido. pasado, ¿no? En el Enrique Roca. Sí, al final lo que te estoy diciendo, contra más situaciones entrenando genere lo más parecido a lo que te puedes Ujú. encontrar, luego en el partido te salen Totalmente. solas. Totalmente. Y Dani, nos centramos en lo que viene, ¿no? Porque lo del Murcia estuvo muy bien. En el camino dejasteis al conjunto Grana, que era seguramente uno de los grandes favoritos, ¿no? Para conseguir ese ascenso. Y supongo que cuando visteis que os ibais a enfrentar al Real Murcia, pues a priori no os gustaría demasiado porque era una eliminatoria muy complicada. Habéis dejado al Real Murcia en el camino y ahora volvéis a afrontar una eliminatoria en la que volvéis a tener el factor campo perdido y nos valdrá el empate al término de la prórroga, si lo hubiese, para ascender a segunda división. Y el rival es la Real B. Supongo que va a ser una eliminatoria completamente diferente, ¿no? Porque son dos equipos muy diferentes, ¿no? En este caso el Real Murcia y la Real B. Entiendo que ya estáis trabajando durante la semana, planificando, ¿no? Este enfrentamiento, primero en Tarragona, en el nuevo estadio, este sábado a las 8:30.
pero ya planificando, no sé qué eliminatoria prevéis, qué os dice Luis César San Pedro sobre este filial que el otro día perdió en Zubieta precisamente frente al Mérida, pero que hizo buena, ¿no?, su condición de mejor clasificado para estar en esta final. La verdad que nos vamos a encontrar un partido totalmente diferente, por una forma de juego totalmente diferente, una a la otra. El Murcia era un equipo mucho más directo, mucho más pragmático en cuanto a lo que hacía, y la Real es todo lo contrario, un equipo que es vertical, que intenta traerte con balón, que tiene muy buenos jugadores, que al final el año que viene o dentro de 2 años estarán seguramente en el fútbol profesional. Y bueno, sabemos que lo que nos vamos a encontrar, cómo juegan ellos, ahora planificarlo bien. Sabemos que, como he dicho antes, es una eliminatoria larga, son 180 minutos y en el primer partido no se va a decidir nada. Claro. Intentaremos llevarnos la victoria desde aquí, que eso ya nos dé un poquito más de margen también en Zubieta, pero sabemos que es una eliminatoria muy larga y sobre todo que tiene muy buenos jugadores en cuanto a nivel individual. Está claro, ¿no? Mikel Gotti, Mariel Currena, ¿no?, que marcó también el partido de ida frente al Mérida en el Romano José Fouto. La ventaja que tenéis, Dani, es que a este rival sí lo conocéis más, ¿no? Porque se da la casuística de que en las dos finales los 4 equipos son del mismo grupo. En este caso del grupo 1, la Real, que fue tercera clasificada, vosotros que habéis sido quinto clasificados. En el partido de esta temporada en Tarragona ganasteis 2-1, en Zubieta empatasteis 1-1, supongo que es un resultado que firmarías, ¿no?, porque os daría directamente el ascenso a segunda división, ¿no? Sí, hombre, si lo tuviera que firmar ahora mismo, te lo firmaba, pero sabemos que la liga no sirve de nada porque los playoffs son totalmente diferentes, ¿no? Vamos a tener que pelear, y el que se lleve la eliminatoria y Hacienda sabe que no va a ser fácil y que hasta el último minuto va a tener que estar peleándolo, porque es un equipo que, bueno, al final a nivel clasificatorio ha quedado por encima nuestra, y eso significa que han hecho muy bien las cosas. Además, creo que es el equipo menos goleado de toda la primera ref, y eso dice mucho, ¿no? Que un filial consiga esos números. A ti en este caso no te tocó jugar, ¿no?, ninguno de los dos partidos, ni en la ida ni en la vuelta, porque hubo un tiempo donde sí que había más alternancia en la portería del Nasti, ¿no?, entre tú y Alberto Varo. Desde el banquillo, ¿cómo viste esta Real B? ¿Qué te ha parecido el equipo primero de Sergio Francisco y ahora, como también os pasó a vosotros, a final de temporada, pues cambió de entrenador y llegó en este caso Josu Rivas? Bueno, creo que fueron dos partidos totalmente diferentes. Aquí en casa ellos creo que marcaron en la primera y la única ocasión del partido con un golazo que marcó el lateral izquierdo, creo que era. Y a raíz de ahí el equipo generó muchas ocasiones y conseguimos remontar. Y luego sí es verdad que ahí en Zubieta el partido fue un poco más de intercambio de golpes, donde los dos equipos tuvimos ocasiones claras, y creo que el empate fue lo más justo. Dani, que son detalles, ¿no?, los que marcan la diferencia en una eliminatoria así. A priori, ¿crees que la Real B puede ser un rival para vosotros más asequible que el Real Murcia o no tiene nada que ver? Eso no tiene nada que ver. Al final las eliminatorias son pequeños detalles. El último partido de ellos contra el Mérida se quedan con uno menos mucho tiempo del partido, y cuando piensas que el Mérida le puede remontar porque que tienen uno más en el campo, la Real te aguanta muy bien a nivel defensivo, y es capaz de aguantar tanto tiempo defendiendo. Entonces eso te quiere decir que es un equipo que de normal suele tener balón, suele intentar ser protagonista, pero cuando los niños tienen que ponerse a defender, son buenos, y sobre todo saben adaptarse a las situaciones del juego. Lo que no Entonces sabemos, son Dani, diferentes. si los chavales van a conseguir adaptarse a un ambiente de tanta presión, ¿no?, como va a haber el sábado en Tarragona, porque yo creo que se va a volver a rozar el lleno seguro, ¿no?, en el nuevo estadio, ¿no?
Bueno, en 3 horas se han acabado, se acabaron las entradas, Por así eso te digo. que va a haber un ambiente espectacular de fútbol, pero bueno, al final son niños escogidos para llegar a la élite. Al Ujú. final la Real Sociedad es un equipo que viene de jugar Europa League o Europa, Champions, sí. entonces ahí te dice que el nivel de su cantera es muy bueno y es verdad que no tienen esa experiencia como quizás tenemos la mayoría del equipo nuestro, pero al final el talento lo tiene y creo que a cualquier jugador le encanta un ambiente de fútbol como el que vamos a tener el sábado. Claro. No, no, me decías, ¿no? Que tú disfrutas y te sientes incluso más concentrado, con más presión cuando el estadio está lleno, ¿no? Así que supongo que el sábado vas a estar súper concentrado porque, como tú me decías, va a haber lleno absoluto, ¿no? En el nuevo estadio. Sí, al final justo ayer también con mi madre me dice, no, al final no jugáis en Anoeta, dice, a nivel de presión con la gente mejor, ¿no? Y le digo, hombre, le digo, presión es tener que levantarte a las 6 de la mañana para sacar una Claro, familia adelante. claro, claro, claro. Digo, yo por mí ojalá jugar todos los partidos con 30.000, 40.000 personas, que al Está claro. Yo final creo que uno es a juega todo al lo que fútbol aspira, ¿no? por la Cualquier gente. profesional, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, al El final uno juega competir al y fútbol por hacer la disfrutar a la gente. gente. Sí, sí que supongo que por ese aspecto os da un poco de pena, ¿no? Que la eliminatoria se vaya a resolver en Zubieta, porque está claro que es un escenario pues más descafeinado que hacerlo en el Real Arena. Ya vimos el partido el otro día frente al Mérida, y sobre todo también porque eso hace que muchísima menos gente pueda desplazarse de Tarragona a Donosti, ¿no? Porque solo os van a dar 300 entradas, ¿no? Que van a ser pocas para la cantidad de gente, supongo que desde Tarragona querrá ir a veros y apoyaros y a ver si a celebrar ese ascenso a Segunda División, ¿no? Es una pena que una eliminatoria de ascenso solo pueda haber en un campo, no sé, 1.000, 2.000 personas Ujú. que quepan ahí. Creo que eso no le hace bien al fútbol, pero bueno, es lo que hay y pienso que mi punto de vista es que la federación debería de darle una vuelta a este tipo de problemas porque al Ujú. final el fútbol tiene que ser una fiesta y jugamos para la gente que no se le olvida a nadie y no puede ser que un playoff de ascenso en un campo no quepan ni 5.000 ni 10.000 personas, ¿no? Pero bueno, hay que saber adaptarse y llevarlo también a nuestro terreno. Al final lo bueno es que hay más, entre nosotros nos podemos escuchar más, nos podemos comunicar mejor y ya está. Es lo que hay que adaptarse y creo que el que mejor se adapte es el que se llevará el partido. Eso será el domingo 22 de junio a las 8 de la tarde en Zubieta, en Donosti, pero antes el partido de ida este sábado a las 8:30 en el Nou Estadi. Dani, por último, sensaciones. Si te tuviera que pedir un resultado, ¿cuál me dirías tú para este sábado? Bueno, igual que me has dicho antes, ojalá firmar los partidos de liga, yo te firmo también ese resultado. Vamos a ir a por ellos desde el primer Ujú. momento. Sabemos que con nuestra gente somos muy fuertes y ahí tenemos que llevarnos a nuestro terreno el partido e intentar llevarnos algún gol de margen. Pues Dani, que muchísimas gracias por participar con nosotros antes de una eliminatoria absolutamente trascendental y que espero y deseo que vaya todo muy bien y veremos pues si de aquí a 2 semanas pues sois equipo de segunda división. Esperemos que sí. Muchas gracias y nada, vamos hablando y estaré pendiente también de ustedes, que es muy chulo los programas que hacéis. Pues Dani, que te damos las gracias, de verdad, te deseamos muchísima suerte, que estés bien concentrado porque lo vas a estar, porque va a haber lleno absoluto en el Nou Estadi, que disfrutes, porque como tú dices al final, esto va de disfrutar, de que lo hagáis vosotros en el verde y que lo haga la gente en la grada, y lo que esperamos más allá del resultado es que el sábado haya un gran espectáculo. Dani, cuídate y suerte para el sábado. Muchas gracias, un abrazo. Dani Rebollo, el portero del Nastic de Tarragona, que sueña obviamente con ese ascenso al fútbol profesional, un ascenso que quedan para Nastic y para Real B a tan solo 2 partidos.
Estas son las sensaciones de Dani Rebollo y en el otro lado, en este caso como visitante, el sábado a las 8:30 va a estar Iñaki Rupérez, el lateral de la Real B, que viene también de sellar el pase, en esta ocasión en Zubieta, frente al Mérida, esta gran final que vamos a vivir aquí en Versus e-Learning. Hablamos enseguida con Iñaki Rupérez, pero como siempre, si estás pensando en prepararte para una oposición, te recordamos que es una noticia que es de especial interés para ti, que eres socio abonado de cualquier club de la categoría, porque gracias a nuestro acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, todos los abonados de la Primera Federación pueden disfrutar de un 10% de descuento en el curso y temario de nuestras academias de Versus e-Learning. Prefortia para Guardia Civil, Jurispol para Policía Nacional y Forvide para instituciones penitenciarias y Administración General del Estado. Es una oportunidad única para formarte con los mejores y dar un paso hacia tu futuro profesional. Infórmate en la web de Versus e-Learning, de las sensaciones, de las impresiones de Dani Rebollo, el portero del Nasti, a las impresiones y sensaciones y opiniones de Iñaki Rupérez, el lateral de la Real B. Pues lo prometido es deuda. Hablábamos con el portero del Nasti de Tarragona, con Dani Rebollo, y del otro lado ya advertíamos que íbamos a tener al lateral, en este caso de la Real B, Iñaki Rupérez, al que ya tenemos por ahí. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, Iñaki, en la final, pero con más suspense de la cuenta, ¿no? Porque a priori defendíais ventaja, la que conseguisteis en el Romano José Fouto con ese gran gol de Mariz Currena. Teníais, en caso de empate, la posibilidad de pasar por la mejor clasificación, pero al final se hizo de rogar, ¿no? Ese sello a la gran final, porque marcó Javier Lava, forzó la prórroga, y no sé si en algún momento visteis peligrar ese pase para pelear el ascenso en la gran final. Sí, bueno, la verdad que con el resultado que sacamos allí sabíamos que era muy bueno y que el empate nos valía, pero bueno, la verdad que las cosas no salieron como esperábamos. Sabíamos que el Mérida era un equipo muy bueno y que nos iba a poner las cosas difíciles, y bueno, al final eso, conseguimos el pase, pero sufriendo más de la cuenta. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero bueno, al final lo conseguimos. Al final lo sacasteis en la prórroga por esa mejor condición de clasificación durante la temporada. Hay que recordar que la Real B fue tercera, y ahora, a diferencia, Iñaki, del Mérida, sí que os enfrentáis a un rival que conocéis bien, ¿no? De la liga regular. Empatasteis en Zubieta en la liga, perdisteis allí en el Nou Estadi. Tú jugaste uno de los dos partidos, ¿no? No sé si llegaste a jugar los dos, pero creo que llegaste a jugar uno, ¿no? Sí, eso es. Yo jugué en Nastic, en Zubieta estaba lesionado y con amarillas, y me perdí el partido. Pero bueno. ¿Y qué te parece este rival? ¿Te parece incluso más difícil que el Mérida? Porque ya vemos lo que ha hecho, ¿no? El Nastic, que tenía peor clasificación, que al final entró quinto y se ha cargado el segundo del grupo 2, ¿no? En este caso al Real Murcia en su estadio. Sí. Sí, bueno, a veces no sabes qué rival te viene mejor o peor. Sabemos que los dos son muy buenos rivales. En este caso el Nastic es un histórico con una gran afición y sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles también. El Mérida no fue otra cosa. Iñaki, ya en el partido de ida, en el Romano José Fouto, os encontrasteis un ambiente espectacular, porque fue la mejor entrada de la temporada allí en Mérida, unas 6.500 personas. Pero lo del Nou Estadi lo va a triplicar casi, ¿no? Ya está todo vendido. El partido es el sábado y ya está todo vendido. Sí. Supongo que lo sabéis, ¿no? Y que sabéis que el escenario va a ser complicado, ¿no? Sí, la verdad que sabemos que va a ser un ambiente hostil. Es normal, ellos quieren estar en segunda. Es normal porque han estado muchos años y es un equipo, como te he dicho, histórico, y que la afición yo creo que merece estar más arriba. Porque eso, el año pasado también jugué contra ellos allá y había un montón de gente, y pues este año, pues, en playoff y en la final, pues aún más. Claro. ¿Qué os dice Josu Rivas sobre este partido, Iñaki? Porque el ambiente va a ser tremendo, el rival también, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Estamos viendo la gente de tanto potencial que tiene el Nasti de Tarragona, con Víctor Narro, Pablo Fernández, Ander Gorostidi, Mar Montalvo, el propio Roberto Torres, ¿no? Que es una leyenda del fútbol español. ¿Qué os dice Josu sobre el partido? Hay que ponerle foco, sobre qué hay que estar muy atentos. ¿Qué os dice? Sí, bueno, de momento eso, no hemos tenido tiempo casi ni de hablar, porque ayer tuvimos entrenamiento y hemos tenido fiesta, pero bueno, ya más o menos de liga les conocemos, sabemos que cambiaron el entrenador
y es un equipo muy atrevido y ahora estamos viendo que están jugando muy bien a fútbol y que nos van a poner las cosas muy difíciles, aparte de los grandes jugadores que tienen, como ya has dicho. Oye, Iñaki, y qué privilegio para vosotros, ¿no? Vemos las dos finales donde, curiosamente, por primera vez, desde la fundación de la categoría de esta primera federación, las dos finales se va a desarrollar con 4 equipos del mismo grupo, en este caso del grupo 1. Vemos al Ceuta que ha ascendido, vemos a la Cultural y Deportiva Leonesa que también, vemos las dos finales, la Ponfe, el Andorra, el Nàstic, grandes equipos, y se ha metido, ¿no? La Real B, un filial. Y hay que recordar que en esta categoría está el filial del Betis, el filial del Sevilla, el filial del Atlético de Madrid, el filial del Real Madrid. Para vosotros también es un orgullo, ¿no?, el estar ahí y el poner un poco en valor el trabajo que se hace en Zubieta, ¿no? Sí, eso es. Se ve reflejado el trabajo que se hace en Zubieta. Desde muy pequeños, yo llegué más mayor, pero bueno, ya sabía cómo trabajaban y la verdad que un orgullo, ¿no? Ser parte de esto, de conseguir estar ahí ya es un hecho histórico para nosotros, pero bueno, queremos más, ¿no? Pero sí, muy Claro, contentos. queréis más, vais a tener la oportunidad de que la eliminatoria, afortunadamente, se va a definir, a sentenciar allí en Zubieta. El otro día veíamos en Zubieta el propio Imanol Alguacil, ¿no?, que ha sido hasta hace muy poquito el primer entrenador del primer equipo, al propio Sergio Francisco, ¿no?, que ya está pues en la dirección deportiva del club. Para vosotros, eso también es un toque de atención y una motivación, ¿no?, el saber que, oye, estamos jugando y mira quiénes están en la grada, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos que lo primero que hace la Real es fijarse en lo que tienen en casa Ujú. y sabemos que eso, Imanol, tanto ahora Sergio, se fijan mucho en el filial y bueno, nuestra ilusión siempre es subir al primer equipo, pero bueno, para hacer eso tenemos que hacer las cosas bien con el filial y bueno, a prueba de ello dónde estamos, ¿no? Entonces, ahora a ver si conseguimos el objetivo y a por ello. Pues estáis a tan solo 2 partidos, un objetivo que ya en su día consiguió, ¿no?, Xabi Alonso, el que es ahora entrenador del Real Madrid con la Real B. Lo tenéis a un pasito. Se habla mucho de que los filiales pues no tienen esa presión, pero no sé si estás del todo de acuerdo o no, porque al final la presión os la ponéis vosotros mismos, ¿no?, del conseguir, el tratar de conseguir ese ascenso a segunda división, ¿no? Eso es, nosotros sí que es cierto que no tenemos la presión de la afición, de la exigencia de tenemos que subir a segunda división, porque Ujú. tenemos un equipo que está por encima nuestra, pero sí que la exigencia nos la ponemos nosotros mismos, ¿no? Que Claro. nosotros queremos hacer las cosas bien y, claro, nosotros si jugamos en segunda, pues mejor que en primera red, la verdad, pero Está bueno, claro, ¿no?, que hay un salto importante y sobre todo yo creo que además os acerca todavía más, ¿no?, al primer equipo, contar con oportunidades en el primer equipo. Esas eliminatorias se deciden por detalles y por detalles se ha decidido esta última frente al Mérida. Te tengo que preguntar, Iñaki, sí. obviamente por esa acción, ¿no?, en la que el Mérida incluso ha emitido un comunicado, defendía esa acción en redes sociales, en la que, bueno, hay un posible penalti no tuyo sobre Liberto Beltrán en el partido de vuelta. Tú desde dentro no sé cómo viste esta acción, evidentemente no es responsabilidad tuya porque eso pertenece al árbitro el señalar si es penalti o no, pero a ti como protagonista de esa acción con Liberto Beltrán, ¿qué te pareció in situ y desde dentro? Bueno, yo eso, en el partido mismo yo pensaba que le había ganado bien la posición, luego es cierto que la repetición no se ve tan claro, pero Mm. bueno, la interpretación fue del árbitro y cada uno es normal que haya quejas o que cada uno barra para su casa, ¿no? Sí que hay acciones para los dos lados y es normal que ellos también emitan comunicados o cosas porque Mm. la verdad que jugaron un buen partido y es normal cuando quieres subir a segunda. Y el de ida, otro posible penalti que reclamaba el Mérida en la ida, donde, bueno, estás involucrado con Carlos Doncel, ¿no? ¿Qué te pareció ese, el romano José Fouto? No, aquel penalti, la verdad que para mí no es para nada. Yo le cargo del lado, voy más rápido que él y sí que voy con fuerza, pero yo creo que le choco bien. No le doy por detrás, le doy del lado, así que yo creo que ese penalti no es ni discutible para mí. Mm. Oye, Iñaki, y centrándonos en el partido del sábado, que hablamos de que va a haber lleno absoluto, ¿no?, en el Nou Stadi, pero para vosotros, que sois tan jóvenes, no es algo que os amedrente, os dé miedo, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que es algo con lo que disfrutéis incluso porque Sí. es a lo que aspira, ¿no?, cualquier futbolista que quiera ser profesional, ¿no? Eso es claro, nosotros cuando vamos al Real Arena a ver al primer equipo y vemos Ujú. toda la gente que está apoyando al equipo, decimos, joder, ojalá nosotros jugar en esa situación, ¿no?
Y bueno, nosotros, bueno, para ser un filial, la verdad que tenemos bastante madurez y con la gente joven que tenemos, y yo creo que tenemos muchas ganas de jugar ese partido y la gente, yo creo que es un punto más de motivación para nosotros, ¿no? Ujú. No, y vemos a un equipo muy maduro, ¿no? Con las ideas claras. El otro día teníamos la oportunidad de ver el insight, ¿no? Que os hacían desde las propias redes Sí. sociales del club. Veíamos a Miquel Gotti, ¿no? Hablando en el vestuario, la seriedad, ¿no? La tranquilidad también en algunos momentos con los que se planteaba el partido, que muchas veces se confunde, ¿no? El que seas un filial con el que haya poca jerarquía dentro del vestuario, poca disciplina, o se sea menos consciente de lo que se está jugando, pero en vuestro caso creo que tenéis muy presente lo que hay en juego, ¿no? Sí, sí, nosotros, como te digo, bueno, somos un equipo muy serio. Ujú. Yo el año pasado, cuando subí al filial, había gente más mayor, Maguna Sí, Zelaya, Gorrochategui, que ahora están en segunda división, y bueno, ellos eran como los referentes, ¿no? Entonces, claro. tú este año, mi papel más o menos te toca hacer lo que han hecho ellos, y la verdad que nosotros siempre en la Real, eh, por encima de todo está el equipo. Somos un equipo que trabaja mucho, no hay Ujú. egos, somos amigos, es que somos amigos dentro del vestuario y eso en el campo se ve reflejado, ¿no? Y mire, Iñaki, a diferencia con la similitud también que tenéis del Nastic de Tarragona, ¿no? Porque habéis cambiado de entrenador en el último tramo de temporada. En este caso, el Nastic lo hizo a 2 jornadas para que terminase el campeonato. Vosotros un poquito antes, llegó Josu Rivas, pero me decías que nada ha cambiado, ¿no? Que al final es un hombre de la casa al que ya conocíais y él también os conoce a vosotros, ¿no? Eso es, Josu Rivas, en mi caso yo llevo 2 años con él, pero sí que hay gente que lleva 3, 4 años con él Claro. y ya le conocemos de siempre. Sabemos que nuestra forma de jugar no iba a cambiar nada porque Sergio y Josu siempre iban de la mano en cuanto al juego y nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo con Sergio, ¿no? Pues intentar jugar el balón, ser atrevidos, verticales y la verdad que no ha cambiado nada. Iñaki, me hablabas de los veteranos, ¿no? De la temporada anterior que han conseguido llegar a segunda división, promocionar. También para vosotros entiendo que es una garantía contar en esta eliminatoria con Mario Currena, ¿no? Un hombre que se ha destapado esta temporada, que ya ha debutado con el primer equipo, que ha ido acumulando progresivamente minutos, ¿no? Con el primer equipo de Sí. la Real y que ya estamos viendo que le hace falta muy poco para enchufarla, ¿eh? Sí, eso es, hombre, para nosotros sí que es una suerte, ¿no? Contar con Mm. jugadores que ya han tenido minutos en el primer equipo. Sí que este fin de no lo vamos a tener porque está expulsado, pero bueno, la Para verdad la vuelta, que ¿no? Para la vuelta. eso es, la verdad que es una suerte, ¿no? Tener jugadores con tanta calidad técnica y bueno, el trabajo que en la Real que no se discute, así que la verdad una suerte. Pues por último, Iñaki, si analizamos los dos partidos frente al Nastic de esta temporada, empatasteis en Zubieta 1-1, allí perdisteis en Tarragona, obviamente, ni que decir tiene que no firmas esos resultados porque os dejarían fuera del ascenso, pero ¿cuáles son tus sensaciones para el partido del sábado? ¿Qué resultado firmarías? Bueno, nosotros tenemos claro que tenemos que llegar vivos a la vuelta Ujú. porque nosotros en casa la verdad que jugamos muy bien, somos muy atrevidos y, y eso, fuera hacer un buen papel, ¿no? Tener la Claro, eliminatoria, eso es, viva en todo momento, que no irte con un 3-0 y en Zubieta tener que hacer pues un milagro, ¿no? claro. Pero eso, tener la eliminatoria viva en todo momento. Pues Iñaki Rupérez, que te damos las gracias por haberte pasado por aquí por la jornada versus e-learning, que te deseamos muchísima suerte para esta eliminatoria y que pase lo que pase, ya es un orgullo supongo que para ti como canterano el ver a la Real Sociedad, único filial luchando por ese ascenso a segunda división, ya eso es un mérito indudable de la Real Sociedad de Zubieta, pero más allá de eso supongo que también querréis luchar por ese ascenso al que tenéis pues acariciando con la yema de los dedos porque son solo 2 partidos los que os separan del fútbol profesional. Así que pase lo que pase, va a ser un orgullo seguro para Zubieta y para la Real esta eliminatoria de ascenso y solo queda pues desearos suerte y que disfrutéis muchísimo el sábado en Tarragona en un ambiente de fútbol que va a ser espectacular. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a darlo todo y como has dicho, la verdad que es un orgullo el año que hemos hecho y un éxito para todos y iremos a por todas. Pues a por todas, Iñaki, cuídate, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Iñaki Rupérez, el lateral de la Real B, que quiere más, que sueña con ese ascenso de la Liga Hypermotion a segunda división. Y es que la Real, al igual que el Nastic, están a tan solo 2 partidos de acariciar la Liga Hypermotion.
Dani Rebollo, Iñaki Ruiz Pérez, y ahora los protagonistas son Kene Soler y Flaccus, los jugadores del Real Murcia que desgraciadamente no han podido meterse en esta final, pero con los que tuvimos la oportunidad de grabar, de visitar en el Enrique Roca de Murcia, donde el pasado fin de semana se desarrolló esa eliminatoria frente al Nastic de Tarragona. ¿Para qué? Pues para grabar el reto Preforte, ya saben, 3 porterías rodeando la circunferencia del terreno de juego. Tienen que tirar desde la línea lateral, desde la divisoria, 1 punto, 3 y 7 respectivamente en función de la dificultad. Y ponemos a prueba pues la puntería, en este caso, de Flaccus y de Kene Soler. Lo vemos, el reto Prefortia con el Real Murcia. Reto Prefortia con el Real Murcia, mismos protagonistas, en este caso Kene y Flaccus, los delanteros del conjunto pimentonero, que van de nuevo a tratar de sumar puntos para el conjunto grana en este nuevo reto que presentamos, en este reto Prefortia. 3 porterías rodeando la circunferencia del terreno de juego, 1 punto la más cercana, 3 la de en medio, 7 la más lejana. Ahí entraña la dificultad de este reto. Flaccus, la última portería siempre, ¿no? Siempre. Siempre la última portería. Kenneth, para este reto, ¿cuál es la estrategia? Yo igual, a la última. Pues a la última, ya saben que es la más valiosa, la de los 7 puntos. En este caso, el primer lanzador va a ser Kene Soler. Inauguramos reto Prefortia desde el Enrique Roca con el Real Murcia. Reto Prefortia, primer lanzador, Kene Soler con el perfil izquierdo. Sortea la primera, también la segunda, va a encontrar la tercera, 1 de 1, dicho y hecho, 7 primeros puntos para el Real Murcia. Silencio en el Enrique Roca, la concentración de Kene Soler y sube un puntito que serían ya 8, pero de momento marcando, anotando en los 2 primeros lanzamientos. Sortea la primera, la segunda, vamos a ver si encuentra la tercera, se va cerca del palo derecho de la portería más valiosa de la de los 7 puntos. Así que de momento el marcador se queda en 8. 2 lanzamientos todavía por delante para Kene Soler. Y de nuevo acaba encontrando la primera portería, serían 9 puntos para el Real Murcia. Creo que tenía intención de buscar como mínimo la segunda o la tercera, pero se le quedó a medio camino. Ahora sí, sortea la primera, la segunda. Y ojito porque encuentra la tercera, serían un total de 16 puntazos. 16 puntazos para Kenneth. Si consigue hacer 10, Flaccus va a superar al equipo que más puntos ha hecho, que es el Recreativo de Huelva. ¿Te ves con confianza? Sí, claro. Bueno, pues con confianza, si suma 10, superará el Recreativo de Huelva. Si suma mínimo 10 puntos Flaccus, el Real Murcia liderará este reto Prefortia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Turno ahora para el delantero esloveno. Segundo lanzador de este reto Prefortia, 10 puntos para superar al mejor clasificado de este reto Prefortia. Turno para Flaccus. Pasa por encima de la primera portería ese primer lanzamiento. Si consigue anotar el lave 3 y el lave 7, superaría el Recre. La primera no, la segunda tampoco y la tercera tampoco. Abrió mucho el lanzamiento. Y la presión que poco a poco pues empieza a subir. Tercer lanzamiento para Flaccus. Tocó en el palo y se fue. Cuarto lanzamiento ahora para Flaccus. Penúltimo lanzamiento para Flaccus. De nuevo le bota delante de la primera y se va a quedar pues ya seguro sin la oportunidad de superar al Recreativo de Huelva. De momento serían 16 en este reto Prefortia para el Real Murcia. La primera no, la segunda tampoco y toca en el larguero de la tercera. Flaccus, este no ha sido tu reto, ¿no? No. Vamos a hablar con Kenneth, que ha sido el que ha sacado un poco en este reto las castañas del fuego al Murcia, ¿no? Sí, eso es.
¿Esperabas? Yo creía que te habías ya liderando la clasificación con los 16 puntazos que habías hecho. Yo creo que ya lo dejabas todo en manos de Flaccus y pensabais que os ibais a poner primero. Sí, yo confiaba en él, tiene un buen golpeo, lo que no ha tenido el día hoy. Flaccus, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Yo soy solo para goles, no para pases. Los goles se le dan mejores que los retos, en este caso a Flaccus, pero lo importante ha sido que han participado, que lo han pasado bien y 16 puntazos para el Real Murcia en este reto Prefortia. Lo que hacemos es repasar de nuevo rápidamente la clasificación ya actualizada con la participación del Real Murcia, con la participación del equipo de Fran Fernández, que bueno, pues se mete ahí en la zona media alta o media baja, según se mire, de este reto Prefortia, que sigue liderando el Recreativo de Huelva, primer clasificado con 25, seguido del Mérida, segundo con 23, los mismos que el Marbella con 23, Unionistas de Salamanca cuarto con 21, le sigue la Segoviana con 20, los mismos que el Ceuta, ahí entra el Yeclano Deportivo con 19, seguido de Alcoyano con 18, Antequera con 17, metemos décimo al Real Murcia con 16 puntos, un décimo el Sevilla Atlético con 15 puntos y cierran pues el Betis Deportivo con 14, el Zamora con 13, el Algeciras con 8, el Hércules con 7, el Sanluqueño con 6 y el Alcorcón con tan solo 2 puntos. Al final, pues 16 puntazos para el Real Murcia. En la clave 2 os traíamos la eliminación del Real Murcia, que lógicamente fue una sorpresa la tarde del sábado en el Enrique Roca en esta primera Federación versus e-learning. Partido que vivimos muy de cerca, con la presencia de nuestra reportera de cabecera, con Conchita Bermejo, que estuvo allí in situ en Murcia, en el Enrique Roca, presenciando finalmente el pase a la gran final del conjunto de Luis César San Pedro. Vemos todas las imágenes, la alegría del Nasty, cómo se celebró ese gol de Pablo Fernández, cómo lo vivieron después del partido los aficionados congregados en uno de los sectores del Enrique Roca. Lo vemos todo, pero como siempre te traemos una noticia que te interesa. ¿Por qué? Porque si eres abonado de algún club de Primera Federación, escucha bien, tienes un 10% de descuento en los cursos y temarios de nuestras academias de Versus e-learning. Prefortia, Jurispol y Forvida te ofrecen la mejor preparación para las oposiciones de Guardia Civil, Policía Nacional e instituciones penitenciarias. Y ahora, con esta promoción exclusiva, tienes una razón más para lanzarte por tu plaza. Consulta condiciones en la web de Versus e-learning y empieza a preparar tu futuro. Hoy mismo nos vamos con las mejores imágenes de ese partidazo, con la victoria final del conjunto del Nou Estadi, con el gol de Pablo Fernández en Enrique Roca. Dos equipos y solo un pase a la final. Hoy estamos en Murcia, concretamente en el Enrique Roca, en un escenario inmejorable para conocer a uno de los finalistas del playoff. La ida quedaba 1-1, por lo que está todo abierto, está todo por decidirse. Será el Murcia el que pase a la final, será el Nasty, te lo contamos todo aquí en La Mirada versus e-learning. Murcia teñida por completo de rojo, una ciudad entera volcada, soñando con volver a Segunda División. Real Murcia, Real Murcia, Real Murcia, ale. Este año sí, este año ascendemos, señores. ¿Veis al Murcia en Segunda División? Y en primera, claro que sí. Yo sí lo veo. Lo veo, lo sueño, todo. Ojalá. Sí, lo vemos. Ojalá que sí. Sí, siempre, y con Pedro León. Hombre, con Pedro León a Segunda División. Vamos a segunda con Pedro León. Yo creo que sí. Mira, me he puesto esto, digo, señor, tiene que pasarnos. Yo sí lo veo. No nos quedan 3 puntos de ascender directo, pues este año es el nuestro. Hoy ganamos y los 2 partidos los ganamos, los que quedan. Hombre, claro, el Murcia es el rey de segunda, o sea, tiene que volver, si no este año es el que viene y estaremos aquí igualmente para subir con él y ya está. Hay que confiar, ya estamos aquí con paso y vamos a conseguirlo seguro. Si no, el año que viene otra vez de aquí y el año que viene a intentarlo de nuevo. A ver si la ilusión se convierte en realidad, Dios quiera. Murcia, yo te quiero, te vengo a ver, Murcia, yo te quiero, te vengo a ver. Para lograrlo, esta tarde el Real Murcia necesita un pase, un billete, con destino a la gran final. ¿Hoy se pasa a la final? Por supuesto, el Real Murcia este año sube seguro. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si Dios quiere, sí, ojalá que sí. De tacón, vamos a pasar pero de tacón, sin pum. Por supuestísimo que sí. No hay duda. Lo tenéis clarísimo, ¿no? Clarísimo que pasa. Sí, sobraos.
Yo te firmo el empate, pasar de mala manera, porque estas categorías son así. Yo no quiero hablar antes del partido, que juguemos y que lo hagamos lo mejor que podamos. Yo creo que sí, un 1-0 y nos vamos para San Sebastián. Yo creo que sí. Vamos a ganar 7-0 por lo menos. Son resultados muy cortos todo el rato y a ver si ascendemos ya nos quitamos de estas tonterías, ¿eh? Esto es Murcia, esto se vive. Eso esperamos, a ver qué tal el equipo y nada. Porque vamos, últimamente mucha mala suerte, este es el año. Vamos a ver si pasamos ya. Vamos hasta el final Real Murcia. Hasta el final vamos Real. ¡Hoy que gane! ¡Que gane hoy 3-1! ¡3-1! ¡Ale! ¡Murcia! ¡Murcia! ¡Soy murciano! ¡Murciano! Por ese mismo pase a la final, también pelea el Nasti de Tarragona, que no estará solo ni mucho menos. Los desplazados desde Tarragona quieren hacer sentir Murcia como casa. Hoy pasa el Nasti a la final. Eso esperemos, 100%, seguro. 100%. Pues esperamos que sí. Ojalá deseamos que sí. Hombre, confiamos que sí. Es una pena porque nos mereceríamos los dos equipos subir. Estamos para eso, ¿no? Para ganar y para disfrutar. Va a ser un partido precioso. Yo digo 0-1 y marca Antoñín. Esperamos que el Nasti gane, ¿no? Al final, en nuestro club. Es el sentimiento de una ciudad y creo que tenemos muchas ganas ya de volver al fútbol profesional. Le vemos y confiamos que estaremos el año que viene en segunda. El Nasti, segunda división, ya, o sea, desde hoy. Hablando de casa, en ocasiones tira más del amor que tu tierra. Cuéntame la historia, porque murciana pero del Nasti y con la camiseta del Nasti hoy. Exactamente, y con la bandera y todo, aquí a tope. Yo lo conocí a él, a Sergio, y pues eso, al fin y al cabo, entre una cosa y otra, hablando de fútbol, pues al final pues me fui más para el Nasti que para el Murcia, sinceramente. No cabía ni un alma. Lleno absoluto en el Enrique Roca, con más de 31.000 corazones en la grada y un ambientazo de otra categoría en los aledaños del estadio. ¿Lleno absoluto? Lleno absoluto, sí, sí. Ambiente de primera división, de UEFA mínimo, o sea que hay que llegar a eso. Hostia. Es lo raro que sigamos aquí. Creo que el Real Murcia es la primera vez que cuelga el No hay billetes, o sea que increíble. Mira cómo estamos. Más de 30.000 personas aquí apoyando al Murcia. Si es en primera red, pues imagínate si fuera para subir a primera. Más gente no cabe, sea para playoff, segunda o primera. Vamos a tener que hacer un campo nuevo para primera. Yo creo que tenemos una afición que lo vale todo y vamos a conseguirlo todos juntos. Pues la verdad que es un espectáculo, porque llevo siendo al Murcia muchísimos años y nunca se ha vivido este ambiente. No sé, está creciendo una masa social que yo creo que vamos a llegar a primera a este ritmo seguro. Es una afición increíble, la verdad que la ciudad durante todo el día nos ha acogido de forma fantástica y solo les deseo lo mejor. Esperemos que hoy pasemos nosotros, pero de aquí para adelante lo mejor para el Real Murcia. Este partidazo es de obligatoria asistencia. Que no puedes ir, tranquilo, que de una manera u otra ya se encargan los tuyos de que estés presente en el Enrique Roca. Aquí físicamente somos dos personas, pero aquí está nuestro colega José Presa, que ahora nos anima desde arriba. Está en Madrid. O sea, está en Madrid porque... pero está bien. Está bien, está bien. Lo que pasa es que el gilipollas se compró la entrada de Nato Iguao hace un año y no contaba con los playoffs del Murcia. Vuestro colega va a animar como uno más en la tarde de hoy. Como uno más. De hecho, le hemos comprado la entrada para que esté en su asiento habitual sentado. Una tarde-noche emotiva, vibrante, con las emociones a flor de piel, como no podía ser de otra manera en una vuelta de semifinal por el ascenso. ¿Cómo están las sensaciones a esta hora de la tarde? La verdad que con ganas de que empiece el partido y ves cómo empieza la cosa. Un poco de todo. No, sobre todo nervios. Llevamos desde el sábado pasado con el empate, llevamos nerviosos toda la semana. Nervios, por supuesto, porque llevamos toda la semana, desde el fin de semana pasado, con unos nervios tremendos. Mucho miedo, pero mucho respeto por el rival sobre todo y al mismo tiempo mucha alegría y ojalá pues, podamos llegar a la final, que es lo importante. Yo creo que vamos a ganar, vamos a pasar a la eliminatoria y vamos a ascender. Son dos ciudades, dos clubes que merecen estar en segunda división y ya sea el Nasti o el Real Murcia, esperemos que vuelvan al fútbol profesional lo antes posible. Ambiente como en Tarragona, precioso y a disfrutarlo. Murcia era una caldera en todos los sentidos y aunque parezca difícil de creer, la afición apretaba más que los casi 40 grados al sol. Mucha calor, demasiada. Mucho calor. La verdad es que hace un calor que te torre. Nos cogemos, pero vamos para segunda. Al Murcia le valía el empate tras el 1-1 en la ida. Había división de opiniones entre los murcianos. Algunos querían pasar sobrados y otros como fuera. Hay mucha gente que está hablando de estadísticas. A mí la verdad que no me gusta. Yo prefiero jugar el partido y que salga lo mejor posible. Si ganamos, mucho mejor. Si empatamos, pues felices igual. Sí que es verdad que tenemos una ventaja porque habéis quedado segundo, pero bueno, el partido hay que jugarlo y veremos a ver. Vamos a hacer un partidazo, vamos a ascender
y ya por lo que pase pasará. Sí, sí, claro, sí, el empate nos vale porque somos mejor clasificados, efectivamente. Yo voy al 0-0, yo a pasar de cualquier manera. El que llegue a la siguiente. Lo tenemos de cara, el ambiente, la afición, el campo, bueno, lo tenemos todo de cara, sí. El pitido inicial activó el termostato emocional. El Real Murcia salió con aptitud ganadora y con varias ocasiones claras, empujado por un Enrique Roca que era, sin duda, el mismísimo jugador número 12. Conforme pasaban los minutos, los murcianos tenían la esperanza intacta, pero también cierta inquietud. El gol no llegaba. Y a pesar de no tener todo de cara, los de Tarragona también se hacían de notar. El recuerdo del duro final de los playoffs de la temporada pasada aún parece estar presente. ¿Cómo lo estáis pasando después de los playoffs de la temporada pasada? Bueno, pues con la misma ilusión, incluso más ilusión que la temporada pasada. Con el corazón en un puño y en vilo, porque además para empezar nos ha tocado un equipazo como el Real Murcia, con todo el frente abierto y con mucha ilusión. A mí personalmente me cuesta porque fue muy duro, pero bueno, afrontamos con ilusión porque no queda otra. Es complicado rehacerse después de lo del año pasado, pero con mucha ilusión, muchas ganas. A ver. Siempre es ilusionante tener un playoff y ganar, a por todas. Aún no hay nada decidido. No lo había hasta que... Hoy Pablo Fernández marca un gol 100%. Sí, era Pablo Fernández el que hacía soñar a los tarraconenses con ocupar la plaza en la final. Un trocito de grada se volvía loca. Y la grada murciana, lejos de venirse abajo, animaba más que nunca. Eso sí, con lágrimas que no podían contenerse tras ponerse en contra el resultado y ver más lejos del objetivo. Pero todo era posible. Queda un mundo. Puede pasar de todo. Y los granas no perdían la esperanza. El Real Murcia lo intentaba y lo intentaba. Pero con el pitido final se apagaba la ilusión y la fiesta en el Enrique Roca, que se llenaba de silencio, de frustración, de lágrimas. Y en un rinconcito del estadio, ahí sí, había celebración. El fútbol siempre tiene dos caras y en la otra cara de la moneda está la del Nasti de Tarragona, que consigue una plaza en la final y que está a 2 pasos del cielo a 180 minutos de un sueño llamado Segunda División. Es el Nasti el que pasa a la final de los playoffs en un Enrique Roca lleno hasta la bandera y con un ambiente espectacular. Este es un pasito más para los de Tarragona en el camino a Segunda División. Hasta aquí hemos llegado, nos seguimos viendo en La Mirada versus e-learning para contaros todo lo que ocurra en esa final. Nos vemos muy pronto. Pues ya conocemos a los 4 finalistas que van a jugar esas 2 finales para pelear 2 plazas al fútbol profesional, a la segunda división, y toca seguir analizando todo lo que ocurrió en la última jornada que derivó en esas 2 finales con el hombre que más sabe de esto, que más sabe de la categoría, como Ángel García Cazurreando. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Ángel, el sueño del Antequera se desvaneció con mucho orgullo, eso sí, el conjunto malagueño, 2-1 perdió en el Toralín y luego en la prórroga pues no pudo alcanzar el empate que le hubiera dado la clasificación a la final. El Mérida lo tuvo, ganó, hizo los deberes y luego pues un penalti no señalado de Iñaki Rupérez sobre Alberto Beltrán, yo creo que bastante claro, pues condicionó la eliminatoria, más allá de que luego hay que recordar que el penalti hay que transformarlo. Pero seguramente, Ángel, la gran decepción del fin de semana fue el Real Murcia, ¿no? Que tenía el factor campo, que el empate le valía al final de la prórroga para estar en la gran final, que había sido segundo clasificado del grupo 2 y que se quedó ante su afición con un Enrique Roca abarrotado, pues fuera del ascenso. Y con un récord de asistencia, porque más de 31.000 personas, récord de asistencia en la categoría. Un ambiente de euforia tremendo, una recepción a los jugadores antes del partido con bengalas, una marea de color grana tremenda a la entrada del estadio.
Y bueno, al final, pues un partido donde se jugaba mucho, había muchísimos nervios por parte de los dos. El Murcia estuvo mejor en la primera parte, tuvo un par de ocasiones muy buenas en los primeros minutos, una de Moja y la otra ahora mismo no recuerdo, pero bueno, fue un partido muy igualado en el que el Nastic, que prácticamente en la ocasión más clara que tuvo, una contra rompiendo las líneas del equipo murciano. Gran Y centro de un Víctor nuevo Narro y error. luego hay que rematar como lo hace Pablo Fernández, que tampoco es fácil, ¿eh? No es fácil, pero ha sido otro nuevo error de las espaldas de los zagueros murcianos. No es el primero, no cubren las espaldas. La gente estaba muy cabreada al final del partido porque es un error que ya se ha repetido en el marcaje. Y bueno, al final la última media hora fue un ejercicio de impotencia del equipo murciano ante un equipo del Nastic que ganó, que mereció ganar porque marcó un gol, pero lo más justo hubiera sido un empate porque los dos equipos hicieron los mismos méritos para conseguir la victoria. La diferencia es que el Nastic estuvo mucho más acertado, lo dijo Fran en rueda de prensa, habían tenido 12 remates, a puerta creo que alguno menos, pero al peso quizás hubiera sido más justa la victoria del Murcia en un balance de posesión, pero en esto no es posesión, son goles. El Nastic estuvo mucho mejor en la definición, sobre todo con dos jugadores para mí que son de los más diferenciales de la categoría, como son Víctor Narro y Pablo Fernández, cuya suplencia en el partido de ida a mí me resultó cuanto menos chocante. Fue muy criticada, ¿eh? A César Sampedro, ¿eh? Sí, pero le están saliendo las cosas a César Sampedro. Luego lo sacó y empató la eliminatoria, empató el partido en ese caso. Sí, es curioso, pero César Sampedro está saliendo con las suyas. Por ejemplo, está poniendo un central que tiene 19 años en los dos partidos de titular, Rick Puyol, cuando hasta este momento apenas había contado en el equipo. Están jugando bien. Me gustaron mucho las parejas centrales, tanto Enric como Dufour, en algunos momentos jugando con tres también ahí atrás. Y bueno, la verdad es que las ideas las tenían claras. Era balones a Víctor Narro o pelear arriba con Pablo Fernández. Que ha puesto a pierna cambiada, ¿no? De ahí ese centro, ¿no? Desde la derecha con la zurda, cerradito. Y el remate de Pablo Fernández, que ha sido también una de las variaciones que ha introducido Luis César Sampedro. Víctor Narro, bueno, ya vemos el número de asistencias que lleva este año, es uno de los jugadores más diferenciales de la categoría, y Pablo, pues lo mismo, de ahí que yo tenga las ofertas. Que salir en el Enrique Roca con Antoñí y con Pablo Fernández era también una declaración de intenciones, ¿no? A diferencia de lo que hizo en el partido de ida. Sí, pero fue una declaración de intenciones más en el papel que sobre el césped, porque realmente en la primera parte apenas llegaron a la portería de Gazzaniga. En la segunda el gol les permitió que a raíz de ir con ventaja en el marcador pudieran apurar más y lanzar alguna contra, pero bueno, al final son partidos muy cerrados, muy constreñidos por las circunstancias, que un error al final termina por decidir la balanza hacia uno o hacia el otro lado, como así sucedió con el gol de Pablo Fernández. Y bueno, el Nastic tiene la oportunidad todavía ante la Real B de intentar el ascenso, y el Murcia se despide y tendrá que preparar un nuevo proyecto pensando en la 25-26 e intentar hacerlo pues mejor, o por lo menos a nivel de resultados, que lo que han hecho. Hay que decir también que el Murcia en un principio ha hecho algo que no había hecho en los 11 años anteriores, es decir, que es jugar un playoff, pelear por un ascenso a segunda división, que eran 12 años los que llevaba el equipo grana sin hacerlo. Fran Fernández tiene contrato, porque una de las cláusulas del contrato para renovarlo era que el equipo hiciera playoff. El equipo ha hecho playoff, y bueno, ahora veremos a ver si continúa o no, porque los rumores por aquí por Murcia no lo dejan muy claro. Pues veremos si Fran Fernández continúa o no siendo el primer entrenador del Real Murcia. El que sí que parece que va a continuar, Ángel, en la dirección deportiva es Asier Goiría, ¿no? Sí, eso parece. Cuenta con la confianza de la propiedad de Felipe Moreno, y bueno, esperemos que tras el fiasco que ha supuesto también para él no haber acertado haciendo las cosas con la plantilla, con la configuración, a ver si se tiene que dar cuenta en cierto modo que el Murcia es un equipo en un contexto muy distinto a lo que era la Amorebieta, que hay muchísima presión, que hay muchísima necesidad, y que aquí la gente no es tan condescendiente como podría ser en otros lugares, en base a esa experiencia previa que él tiene. Yo sé que ha sufrido mucho, las cosas no han salido como él quería, tampoco como ha querido Fran Fernández, tampoco como ha querido la plantilla, la propiedad, la dirección, y bueno, esto es un fracaso, por decirlo de alguna manera, que tiene que asumir todo el club y todo el contexto en el cual se mueve el Real Murcia. No es solo un problema de banquillo, no es solo un problema, de plantilla, sino que es un problema generalizado del que se tiene que aprender, y que sobre todo hay que darse cuenta de que con Goiría, con Fran Fernández, han hecho cosas que no han hecho con anteriores directivas y en los anteriores años. Es decir, que no lo han hecho mal, que se han mejorado, que el objetivo del ascenso, pues entonces no han cumplido. Por eso digo que el objetivo
Si el objetivo era el ascenso, está claro que no han cumplido. Si el objetivo era entrar en playoff, como indicaba el contrato del entrenador, pues sí que han conseguido el objetivo. Hay que ver que también había rivales, que el Ceuta es un equipo que viajaba en esta segunda vuelta a una velocidad de crucero en la que todo les beneficiaba. Y bueno, también hay rivales, no solamente tienes que jugar contigo mismo como parece que sucedía. Yo creo que de todas formas, si tuviera que poner nota al Murcia, le pondría un 8, precisamente por eso, incluso más un 8,5, porque ha hecho algo que no había hecho los 12 años anteriores, que es jugar un playoff, estar acariciando casi la posibilidad de ascender a la Liga Hypermotion, y son cosas positivas. Hay que ver la luz al final del túnel, no ver todo oscuro como lo están viendo ahora. Obviamente ahora lo ven todo oscuro porque es muy reciente esa eliminación frente al Nastic de Tarragona, un Nastic que ya está en la final y cuyo rival va a ser la Real B, una Real B, Ángel, que pasó después de perder en Zubieta 0-1 frente a la Asociación Deportiva Mérida de Sergi Guilló, que ha hecho un temporadón increíble y que le ha faltado muy poquito, ¿no?, para meterse en esa gran final. Hablábamos de ese posible penalti de Iñaki Rupérez sobre Liberto Beltrán en el partido, con 0-1 a favor de los emeritenses. Y qué temporada, ¿eh? El conjunto romano, que ha estado muy cerquita de meterse en la gran final para pelear ese ascenso. Y con una revalorización tremenda de la plantilla, del entrenador, que por cierto ha firmado con la Sociedad Deportiva Huesca para el próximo año, del propio club, jugadores que venían de vuelta en algunos casos. Liberto Beltrán no hacía una temporada tan excepcional como ha hecho esta muchos años, ha encontrado confianza, un equipo muy bueno, muy bien trabajado por Sergi Guilló, Javi Slava en punta, Juanjo también. Es que tenían un equipazo, han competido bien, y yo creo que las decisiones arbitrales han sido lo único que les han impedido alcanzar la siguiente eliminatoria, porque han sido para mí 3 penaltis, 1 en la ida y 2 en la vuelta, bastante claros a favor del Mérida, que no se pitaron. Luego, insisto, y lo he dicho en redes sociales, no solo consiste en pitar los penaltis, sino que también hay que meterlos posteriormente, pero bueno, sería muy difícil errar 3 penaltis. Peores cosas han visto. El Mérida tiene que estar súper orgulloso de lo que ha hecho y sobre todo pensar que todo lo que ha hecho le ha salido prácticamente bien, pero que se ha topado con unos colegiados que realmente no han cumplido, parece, con profesionalidad en sus funciones. Me decías que finalmente, Ángel, es Sergi Guilló, ¿no?, el elegido para dirigir en el Alcoraz, ¿no?, la próxima temporada en la Sociedad Deportiva Huesca, que había una terna ahí de entrenadores. También estaba Ibai Gómez, ¿no?, que ha hecho un temporadón con el Arenas de Guecho, y parece que finalmente va a ser Guilló el elegido, ¿no? Sí, el pasado martes me cuentan que ya cerró, firmó su contrato con el Huesca, o igual se comprometió, ya dio su palabra y todo eso, pero estaba cerrado desde el martes. La semana pasada ya tuvieron una reunión telemática en la cual terminaron de perfilar situaciones. Otro de los hombres que estaba, hombres y nombres que estaba en la mesa, era Ibai Gómez, que probablemente se vaya a la Andorra, al cual van a pagar por su salida a la Arenas. Y el tercer hombre que estaba era, ahora mismo no lo recuerdo, pero era otro nombre también con mucha calidad, con mucho nombre, y que podría ser importante para la categoría. Yo sé que también les gusta Javi Medina, pero parece que Javi Medina va a ir para el filial del Betis, lo que quiere decir que va a haber 2 banquillos ahora mismo que sí que van a estar ahí entre interrogantes, porque no se sabe los candidatos que van a ser inquilinos la próxima temporada, que son el del Mérida y el Antequera. Amén de alguno más, como el Algeciras, que está buscando, se habla de distintos. La salida de Fran Justo después de una temporada fantástica, donde ha sido en la recta final el mejor del grupo 2, temporadón el del Algeciras, y finalmente pues Fran Justo, no va a continuar. Es que Fran Justo es muy bueno. Los que le conocemos ya desde su época al Arenteiro, cuando llegó luego al Lugo, que se encontró un club que es, a nivel de despachos, es un poco locura manejar esas circunstancias. Fran es muy bueno. Ya el año pasado también, pese al cese del Real Unión, un cese bastante injusto, porque yo estoy convencido de que el equipo funcionaba, pero no le salían resultados. Y este año, en unas condiciones en algunos momentos muy precarias de entrenamiento en Algeciras, ha conseguido eso, pelear casi por el playoff hasta las últimas semanas, cuando era un equipo que no se le esperaba para esas lides, para esas guerras. Yo creo que Fran va a tener alguna cosa muy interesante, porque es un entrenador muy top, muy joven, con las ideas muy claras, y esperemos que tenga la fortuna de coger un buen proyecto para que le sirva también a... Y el que parece que se va a marchar del Antequera Club de Fútbol, en este caso, va a ser Javi Medina. Todo hace indicar que al filial del Real Betis, al Betis Deportivo, un Antequera que empieza ya a trabajar en el proyecto de la próxima temporada, después de no conseguir la machada, Ángel, en el Toralín, donde
pues perdió 2-1, forzó la prórroga, pero no pudo marcar ese gol en el tiempo extra que le metiese en la final, en este caso al conjunto de Javi Medina. Los que sí continúan son Alberto Aguilar en la dirección deportiva, al igual que Álvaro Silva, ¿no? Que yo creo que es muy importante y son pieza angular del proyecto del Antequera. Sí, el pasado martes se conoció la renovación de la dirección deportiva al completo del Antequera y vamos a ver cómo salen las cosas, a ver si aciertan con el entrenador como acertaron con Javi Medina y las cosas funcionan. Van a necesitar también reforzar jugadores porque hay jugadores de mucho nivel que seguramente salgan del plantel andaluz y vamos a ver si realmente las cosas le salen tan bien como Javi Medina, si el mérito de ese equipo ha sido esa conjunción entre la dirección deportiva y el entrenador y son capaces de encontrar otro entrenador que encaje a la perfección como lo ha hecho Medina antes de irse al filial del Betis. Este fin de semana fue una pena porque jugaban contra la Ponferradina en el Toralín. El Toralín es un territorio inhóspito para los rivales en general y bueno, y hicieron lo que pudieron, aguantaron el tipo. El gol de Rubio les volvió a meter casi en el partido en la segunda parte, pero por ejemplo en la prórroga sí que el equipo dio un bajón alarmante y solo a falta de acierto a la Ponferradina pudo sentenciar incluso una goleada. Mucho mérito tiene lo del Antequera, que hace 3 años apenas estaba en segunda ref y se ha convertido a base de buen juego y talento desde los despachos para firmar lo que han firmado en uno de los equipos que mejor fútbol practicaban a estas alturas. Bueno, y tenemos que comentar también el pase a la final y que se va a medir precisamente a la Ponferradina del Andorra, ¿no? Que tenía también una eliminatoria muy difícil. Hablábamos de que seguramente era la eliminatoria más igualada y al final pues ha decantado de forma muy favorable, ¿no? Para los tricolor, en este caso por un global de 3-0 para el equipo de Beto Company y se vuelve a caer, ¿no? El proyecto del Ibiza, en este caso es el Andorra el que se ha metido en la final con el Lautaro de León que ha sido clave y también con el portero, ¿no? Del conjunto tricolor con Nico Ratti que ha sido también fundamental en la eliminatoria dejando la portería a 0 en la ida y en la vuelta. Sí, sobre todo hubo una jugada en esta segunda, en el partido de vuelta, que fue el penalti detenido a Bebe de Nico Ratti en la primera parte. 1-0 hubiera puesto muy nerviosos al equipo andorrano. El partido podía haber cambiado el guión, en ese momento de forma bestial. Y eso fue un soplo de aire fresco enorme para un Andorra que es un equipo de los que más dinamita tienen arriba, con Lauti de León, que es un pedazo de jugador. El próximo año va a tener segunda división seguro, e incluso competiciones extranjeras, como este invierno, que quiso venir a firmar un equipo de primera división Portugal, y Manu Nieto, que es otro delantero espectacular, que en el Dense hace un par de años dio lecciones magistrales prácticamente cada fin de semana. Es un partido, va a ser muy igualado la Ponferradina con el Andorra, va a ser muy igualado. No me aventuro a pronosticar un ganador porque el Andorra te iba a preguntar justo luego, Ángel, como hicimos la porra de las semis, ahora tocaba la porra de las finales. Sí, pero en las semis creo que no acerté nada, por lo que quiere decir que mejor callarme y no decir nada, porque muchas veces piensas que tal como están las cosas pueden salir, pero en este tipo de partidos cualquier error, cualquier detalle es el que marca el signo de la eliminatoria. Propio y externo, como hemos visto también en el caso de la eliminatoria entre la Real y el Mérida. Sí, o el Murcia mismo, el error en el marcaje en el gol de Pablo Fernández, que le pillan las espaldas a los centrales, los penaltis en este caso a favor del Mérida que no fueron pitados. La parada de Dani Rebollo a Toral, cualquier clave. Claro, el penalti que para Nico Ratti, no sé, es que hubo muchísimo. No hay favoritos. Lo que sí ha quedado claro es que los 4 equipos que han pasado han sido 4 equipos del Grupo 1, que habla muy bien del nivel del grupo. Que no había ocurrido nunca, desde la fundación de la Primera Federación, que en las finales los 4 equipos pertenecieran al mismo grupo, y es la primera vez que ocurre, en este caso, los 4 del Grupo 1. Habla muy bien de cómo han competido los equipos del Grupo 1, con la diferencia de que habla muy bien cómo han jugado los equipos del Grupo 2. Los equipos del Grupo 2 yo creo que a nivel de juego, y tú lo has seguido, ver este año, por ejemplo, al Antequera, ver en algunos partidos... Todo el mundo no ha coincidido en cómo jugaba el Antequera, ¿no? Incluso el propio Raúl González Blanco, ¿no? Admiraba, decía cómo jugaba, cómo proponía el Antequera Club de Fútbol, ¿no? El Hércules yo no he visto también, el Mérida. Claro, yo no he visto ningún equipo en el Grupo 1, solo la Cultural a principio de temporada jugando con esa alegría y con ese desparpajo que ha hecho prácticamente durante toda la primera vuelta el Antequera. ¿Cuál es la diferencia? Que el Antequera jugaba bien, pero tenía problemas a la hora de competir. Eso yo no, por poner un ejemplo, insisto, en la Cultural, no lo vi en la Andorra, que los errores de la Andorra eran más groseros, eran errores gordos que les valían la victoria, pero no eran errores continuados.
pero ahora han espabilado, se han ajustado los machos al cuerpo y parece que las cosas van a salir. Vamos a ver lo que va a pasar en el Toralín y en el campo de la Andorra, porque es una eliminatoria tremenda. Yo ahora mismo no me aventuro a decir qué favoritos hay y cuáles no. Realmente solo digo una cosa y no quiero que se malinterprete, pensando sobre todo en la Real Sociedad, que es que me gustaría que subiera el Nàstic, pero no porque subiera el Nàstic, sino porque no me gustan los filiales en esta categoría. Entonces, es una opinión que tengo. Siempre que no hubiera filiales me parecería una competición mucho más enriquecedora. Pues analizada queda, Ángel, esas dos finales. No sé si quieres comentar algo más de esas dos finales que vamos a vivir, que van a ser partidazos. El sábado a las 8:30, el primer turno, en este caso en el Nou Estadi, el Nàstic de Tarragona, Real Sociedad B, todo vendido ya, absolutamente todo vendido para ese partido. En la vuelta, pues la afición grana solo va a disponer de 300 entradas, y luego también el domingo, partidazo por la tarde a las 5 en el Estadio Nacional entre la Andorra y la Ponfe. No sé si quieres añadir algo a estas dos grandes finales que vamos a vivir entre el sábado y el domingo. Nada, que la gente se enchufe porque son dos partidos interesantes. Me parece también, quiero decirlo, lamentable la posibilidad de la Real Sociedad de jugar en Zubieta en vez de jugar en el campo de Anoeta. Se quejaron mucho los aficionados romanos. Lo iba a decir, que salieron por internet muchas imágenes de las condiciones en las que estuvieron en el estadio los aficionados del Mérida, y eso habla muy mal, porque estoy convencido que tanto para el Nàstic ahora como para el Mérida la semana pasada, si les mandan 2.000 entradas y juegan en Anoeta como debía haber sido, no hubieran tenido problema ningún equipo de los dos para vender esa cantidad de entradas que les daban. Insisto en que la primera red, la federación, tiene que mejorar, tiene que espabilar con estos condicionantes que al final hacen mucho más feo esta fase final de la competición, que debería ser mucho más bonita. Entonces, lo vimos el otro día en el Murcia, 31.000 espectadores, y vemos la antítesis en ese partido de Zubieta, donde estaban sentados en unos lugares con unas condiciones que no eran positivas para ver el fútbol, y que, bueno, no deja de ser una ciudad deportiva. A mí no me pareció bien, pero bueno, al final le tiene que parecer bien a la federación. Insisto, es un despropósito de cara a los aficionados este fin de semana en esta eliminatoria, me refiero, del Nàstic, como lo fue anteriormente del Mérida y como lo ha sido durante la temporada, supongo, con todos los equipos del Grupo 1 que han desplazado gente. Meten 300 personas cuando podrían meter 3.000. Pero bueno, pues está claro, ¿no? Porque ahí tiene que ser la federación. Del Nàstic no falla. Prueba de ello es que en apenas unas horas ha agotado todas las entradas para el partido de ida, y si a la vuelta le vieran 1.000, 2.000 o 3.000, las acabarían agotando igualmente. Ángel, que disfrutes de las dos finales, el sábado primero, el domingo la segunda entre la Andorra y la Ponfe, y lo comentamos toda la próxima semana. Venga, perfecto, pues un saludo. Ángel García Cazurreando, como siempre, el hombre que más sabe de esta primera federación versus e-learning, sacando la lupa, el análisis al detalle de estas dos grandes finales que nos quedan por vivir todavía en esta categoría de bronce, en esta primera federación versus e-learning. El análisis, como siempre, de Ángel García Cazurreando, y es que esto se va acabando porque ya tan solo quedan 2 jornadas para terminar de dilucidar qué equipos van a ascender por fin vía playoff a la segunda división. Será la Ponfe, el Andorra, la Real B o el Nàstic de Tarragona. Las dos finales de los 4 equipos del mismo grupo, en este caso del Grupo 1. Las eliminatorias se van a abrir el sábado a las 8:30 en ese gran partido en el Nou Estadi, con todo vendido entre el Nàstic de Tarragona y la Real B, el filial Donostiarra, y el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Andorra, pues el conjunto tricolor, el equipo de Beto Company, frente a la Ponferradina de Javi Rey. Tremendo partido también el del domingo a las 5, y todo se va a decidir pues a la semana siguiente. En este caso la vuelta será el sábado 21 de junio a las 8:30 en el Toralín entre la Ponfe y el Andorra, y el domingo a partir de las 8 de la tarde conoceremos desde Zubieta, desde Donosti, quién asciende, si la Real B o el Nàstic de Tarragona. Nosotros nos vamos, pero la semana que viene más protagonistas, y por supuesto cuando llegue su momento, cuando se vayan a desarrollar esas dos finales, esos partidos de vuelta, pues os traeremos, como hicimos con la Culto y con el Ceuta, las mejores imágenes de ese ascenso de la Real B o del Nàstic, y de la Ponfe o el Andorra. Nosotros nos vamos la semana que viene, más y mejor. Hasta entonces, nada más, sean felices, adiós.